Buenas tardes, alumnos de primero medio. En esta clase vamos a estudiar el área y el perímetro de la circunferencia. El objetivo va a ser determinar, lo vamos a ver mediante una fórmula, el área y el perímetro de circunferencia, así como determinar áreas y perímetros de partes de una circunferencia. Primero, quiero hacer un alcance sobre dos conceptos, sobre el concepto de círculo y circunferencia. Cuando hablamos de circunferencia, lo voy a dibujar acá, nos referimos solamente a aquello que está rodeando a esta región, ¿ok? Solamente, en este caso, en este dibujo, circunferencia se entiende solamente lo que vemos en negro acá, ¿ok? Eso es la circunferencia. Pero cuando hablamos de círculo, en cambio, voy a borrar acá, cuando hablamos de círculo, nos referimos a todo aquello que no solamente comprende a lo que está rodeando, sino que también a lo que está, digamos, al interior de esta zona, ¿ya? Con esto nos referimos a círculo, ¿ok? Y con lo anterior, esto de aquí, eso es circunferencia. Bueno, dicho eso, vamos a ver cuál es el área y el perímetro de la circunferencia. Vamos a partir con el concepto de área de la circunferencia. ¿Bien? Vamos a escribir acá, de la circunferencia. Bueno, el área de la circunferencia se va a medir según el radio que tenga la circunferencia. ¿Okay? Voy a dibujar aquí una circunferencia. ¿Okay? Esta circunferencia va a tener un centro, el centro de la circunferencia, y por supuesto va a tener un radio. Esas partes de la circunferencia, yo estoy seguro que ustedes la conocen, ¿cierto? El centro de la circunferencia es este punto que está aquí, y este segmento se llama radio, se le suele anotar con la letra R. Bien, ¿cuál es el área de la circunferencia? Anotemos la fórmula. El área de la circunferencia, que la voy a anotar así con la letra A, el área se determina multiplicando el número pi por el radio, ¿cierto? Vamos a retroceder acá, por el radio al cuadrado, ¿ok? Por el radio al cuadrado. Por ejemplo, si tuviéramos en este caso que el radio fuera, supongamos que en este caso el radio fuera 3, supongamos que fuera 3 centímetros. Supongamos que fuera 3 centímetros. Entonces el área va a ser simplemente pi por el radio, que vale 3. Entonces reemplazamos y lo elevamos a 2. Así que 3 al cuadrado es 9, por lo tanto el área sería 9. Y recordemos que el área se mide en unidades cuadradas, o sea, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Acá estamos en centímetros, por lo tanto el área va a ser 9 centímetros, 9 pi, me pasó a escribir eso, 9 pi, ¿cierto? Porque 3 al cuadrado es 9, hay que multiplicar por pi, 9 pi centímetros cuadrados, ¿ok? Ese es el área de la circunferencia. Bien, cuando queramos encontrar el área de una parte de la circunferencia, vamos a ocupar esta fórmula, pero también tenemos que agregar otra cosa. Entonces, borremos aquí. Borremos aquí. Entonces, ahora vamos a estar con el área de una parte de la circunferencia. Área del sector circular, así se llama. ¿A qué se refiere eso? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un sector, de una parte de la circunferencia. Voy a dibujar aquí
la circunferencia, voy a escribir aquí, este es el centro de la circunferencia, y supongamos que querramos encontrar el área de este sector de acá, de que va desde acá hasta, hasta aquí. Y queremos encontrar el área de eso que está aquí adentro. ¿Ok? Lo voy a rayar con negro. Supongamos que queremos encontrar toda esta área de acá, que está encerrada por este arco. ¿Ok? Supongamos que queremos encontrar esa área. Bien, para encontrar esta área, primero va a ser necesario saber cuánto mide el ángulo que está acá. ¿Ok? Si ese ángulo es alfa, entonces podemos saber cuánto vale el área de acá. ¿Cómo lo vamos a sacar? De la siguiente forma. El área, voy a hacer con negro eso, el área de ese sector circular va a ser el área de la circunferencia que tiene radio R, ¿ya? Esta circunferencia tiene radio R, ¿okay? Pi por r al cuadrado, pero por la parte de esta circunferencia que está dado por ese ángulo. El ángulo alfa se mide en grados. La circunferencia en total tiene 360 grados. Por lo tanto, si queremos saber la parte que define esta área, entonces tenemos que multiplicar por el ángulo dividido por 360. ¿Okay? Por ejemplo, voy a anotar acá, ejemplo. Supongamos que ese ángulo fuera, voy a anotar con rojo, supongamos que ese ángulo de ahí, ahí sí. Supongamos que ese ángulo fuera, lo voy a escribir ahora con negro, digamos 120 grados. 120 grados. Recordemos que el total de la circunferencia, ¿ya?, son 360 grados. Supongamos que aquí, este ángulo que está acá es 120 grados y queremos saber el área que encierran estos 120 grados. Entonces aplicamos la fórmula y nos va a quedar, nos falta saber el radio. Supongamos que nos dan el radio también, tenemos que tener el radio, ¿cierto? Que hay dos variables, el radio y el ángulo. El ángulo nos dan 120 grados y supongamos que el radio fuera 2 centímetros. Entonces vamos a tener, si aplicamos esta fórmula, que voy a marcar aquí, digamos, esta fórmula que es la que estamos usando para el sector circular, entonces vamos a tener pi por el radio al cuadrado, r vale 2, por 2 al cuadrado, por el ángulo, que vale 120, dividido en 360. ¿Okay? Ese 360 no cambia, lo que cambia es este ángulo. Y ahí calculando, ¿cierto? Esto es 4, 2 al cuadrado es 4, y si lo multiplicamos por 120 va a quedar 480 pi, ¿cierto? Con ese pi de acá, 480 pi dividido en 360. Y si ustedes simplifican eso, van a llegar a que esto es 4 tercios. Ustedes compruébenlo, yo sé que lo pueden hacer por ustedes mismos, ustedes saben simplificar fracciones, entonces 480, lo simplificamos en 360, va a quedar 4 tercios pi. Y como estamos en centímetros, el área va a ser en centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos el área de la circunferencia y el área del sector circular, que es una parte del círculo. Vamos ahora a el perímetro. Vamos a deshacer todo esto. Mejor vamos a borrar. Borremos todo y pongamos acá
el perímetro ahora. Ya vimos el área, vamos al perímetro. Perímetro de la circunferencia. Bueno, el perímetro de la circunferencia también tiene una fórmula. Voy a dibujar acá primero la circunferencia. Supongamos que tenemos una circunferencia de radio R. Aquí está el centro y el radio mide R. Bueno, ¿cuál es el perímetro? Eso también tiene una fórmula, ¿cierto? El perímetro, cuando hablamos de perímetro, recordemos que nos referimos a cuánto mide la longitud de todo esto, de lo que va por fuera, ¿ya? Del borde. Eso se llama perímetro. Es 2 por pi por el radio. ¿Ok? Ese es el perímetro de la circunferencia. Por ejemplo, supongamos que tenemos que tener el radio para calcular el perímetro. Supongamos que el radio nos dan 4 centímetros. ¿Cuál es el perímetro? Bueno, el perímetro va a ser simplemente 2 pi por 4. Y a multiplicar eso nos va a dar 8, 8 pi. Y el perímetro es una unidad lineal, ¿cierto? Estamos midiendo la longitud de esta circunferencia. Así que va a estar en centímetros. El radio no tiene en centímetros, así que estos quedan en centímetros. ¿Ya? Así se calcula el perímetro de toda la circunferencia. 8 pi centímetros mide todo lo que rodea esa circunferencia de radio 4 centímetros. Pero veamos ahora cómo sería el perímetro del sector circular. ¿Ya? Estamos hablando ahora del perímetro del sector circular. Perímetro del sector circular. Cuando hablamos del perímetro del sector circular, nos referimos a cuánto mide el arco de una circunferencia, es decir, a cuánto mide una parte de lo que rodea el círculo. Por ejemplo, aquí supongamos que queremos medir cuánto mide esta parte de aquí, ¿ok? Que está encerrado por este ángulo. Tenemos que también tener la medida de ese ángulo. Supongamos que el ángulo de aquí mide alfa. Tenemos entonces una circunferencia de radio R y queremos saber cuánto mide esto de acá, ¿ya? Que está encerrado por este ángulo alfa. A eso se le llama el sector circular. El sector circular es esto de acá. Todo esto de acá es el sector circular. Si queremos saber cuánto mide entonces esta parte de aquí solamente, entonces lo tenemos que hacer muy similarmente al área, ¿cierto? Tenemos que calcular el perímetro de toda la circunferencia. El perímetro es 2 por pi por el radio, pero ahora multiplicamos por la parte de todo. Y la parte, ¿cierto? Esta parte, sabiendo que la circunferencia mide 360 grados y esta parte tiene un ángulo alfa, quiere decir que, ¿cierto? Que este arco de la circunferencia es alfa, entonces se multiplica también, igual que el anterior, por alfa partido en 360. Entonces, vamos a un ejemplo. Si nos dieran que el radio de la circunferencia mide 4 centímetros y que el ángulo alfa, y que nos dieran el ángulo alfa y que el ángulo alfa midiera, supongamos, 90 grados, recordemos que los ángulos aquí lo estamos midiendo en grados, entonces, ¿cómo queda? ¿Cuánto medirá este sector de aquí? Aplicamos entonces esta fórmula, ¿cierto? Que es el perímetro del sector circular.
Apliquémosla. Entonces, ¿qué va a quedar? Perímetro es igual a 2 por pi por el radio, que es 4, por el ángulo, ¿cierto? Alfa, dividido entre 60. Aquí multiplicamos, esto es 2 por 4, 8, 9 por 8 es 72, y acá tengo que agregarle el 0, me va a quedar 720 pi, 720 pi, dividido entre 60. Y si esto lo simplifican, ustedes lo pueden hacer ahí desde sus casas en un cuaderno. Si simplifican esto, les va a quedar 2pi. Y entonces ese sector circular, suponiendo que el ángulo es 90 grados y el radio es 4 en este ejemplo, va a medir 2pi centímetros. ¿Ok? Eso ha sido todo. Ya vimos entonces el área de una circunferencia, vimos el perímetro de una circunferencia, vimos el área de un sector circular, de una parte del círculo, y también, asimismo, el perímetro de un sector circular. Espero que les sirva el video, que les haya gustado, y nos estamos viendo pronto. Chao.